Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bueno, esta vez hago un video autorreferencial. Este video obedece a las preguntas que me hicieron un par de personas relacionadas con mi interés a la divulgación de los derechos de las personas con enfermedades en situación de discapacidad. Es decir, fundé una asociación justamente para difundir los derechos que tenemos las personas con enfermedades crónicas que justamente quedamos en situación de discapacidad, disminución de la funcionalidad del cuerpo, y que en la gran mayoría de los casos no somos escuchados ni escuchadas y no podemos acceder a mediciones de baremos viejos para poder contar con un certificado único de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Estas personas que me preguntaron el por qué me interesa este tema de las enfermedades, bueno, justamente este video es para eso, para explicarles de que mi vida ya estuvo marcada por las enfermedades desde muy niña. Mi padre tenía enfermedades. Lo más probable es que haya sido celíaco, porque eh, tenía todas las características, pero en los años 70, 80 obviamente no se develaba a esta enfermedad en lo que es Latinoamérica, ¿no? Se conocía en Europa, porque en Europa se descubrió en el año 1883. Y bueno, muchos años después llegó a América. Lo que quería explicarles a estas personas que me hicieron esta pregunta es por qué me interesa. ¿Por qué me interesa y por qué tanto afán por la solidaridad y el amor por los animales también que tengo? Pero particularmente el tema de la solidaridad, ¿no? De ayudar a otros, etcétera. Bueno, para estas personas que me preguntaron eso, es tonto, es pérdida de tiempo, no es negocio, esto de preocuparse por el otro, ¿no? Y son personas que están compitiendo permanentemente títulos académicos, autos de lujo o casas o ropas o objetos. Están compitiendo permanentemente con su círculo de amigos. En mi caso particular, mi padre, por las enfermedades que tenía, empezó a tener discapacidad, o sea, le disminuyó la funcionalidad de su cuerpo. Él era asmático, diabético y tenía otra enfermedad también, que no me acuerdo en este momento, pero bueno, se le complicaban porque tenía la base de la celiaquía que no era tratada. Y obviamente sus médicos no le decían nada, o no sabían o se hacían los tontos, uno de dos. Pero bueno, evidentemente no había voluntad política en aquel tiempo como para difundir la enfermedad celíaca en lo que es Latinoamérica, ¿no? Bueno, mi padre perdió su empresa. Mi padre tenía una empresa de materiales de construcción, de bazar, de ferretería, maderas, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con la construcción de una casa. Mi padre perdió esa empresa justamente por su problema de salud. No tuvo ayuda de parte del gobierno en aquel tiempo y mucho menos de parte de su familia. Mi padre tenía tenía hermanas muy acaudaladas, con mucho dinero. Mi padre tenía que haber heredado una estancia de más o menos 5.000 hectáreas, pero tuvo que renunciar a esa herencia, tuvo que renunciar porque fue amenazado de muerte, según mi padre, fue amenazado de muerte él, su esposa y sus hijos, dado que ya mi abuelo, que era estanciero, político y juez de paz, se fue asesinado y posiblemente por cuestiones económicas, pero decían que era por cuestiones políticas. Todo esto pasó antes que yo naciera, entonces no tengo mucho conocimiento, pero sí recuerdo que mi padre decía que tuvo que renunciar a la herencia, o era su vida, la de su familia o la estancia. Si yo hubiera heredado una de estas estancias y no me hubiera dedicado a la ganadería, ténganlo por seguro. Jamás. Me hubiera dedicado a utilizar esas estancias para albergues de personas en situación de vulnerabilidad y también de animales, refugio de animales. Y alguna que otra actividad para solventar, obviamente, todo eso, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Lo que sí, pasaron los años y obviamente a mí se me complicó mucho la vida en Paraguay. Estoy hablando de Paraguay, mi país de origen. Se me complicó mucho, inicié la universidad, no pude continuar con la universidad porque trabajé
tuve mi primer empleo en la empresa de un primo de parte de padre, pero como el ingreso era magro y los horarios eran muy largos, no pude continuar con la universidad. Entonces busqué otras empresas de medio tiempo y no pude encontrarlas, porque había personas, presuntamente había personas que no querían que yo me quedara en el país. No sé por qué, por la herencia, no sé. Bueno, la cuestión es que tuve que emigrar. Migré a la Argentina con la intención de trabajar y estudiar. Pude trabajar, pero no pude continuar la universidad porque el trabajo que me tocó, el rubro que me tocó me exigía trabajar 12 a 13 horas por día y de lunes a lunes. Si no, no podía pagar mis alquileres. Bueno, hasta ahí todo bien. Yo trabajaba, ganaba mi dinero. Pasaron los años y formé mi familia, tuve una hija y llamé a mi madre para que viniera a visitarme. Me vino a visitar, le dio una ACV, la llevé a un hospital público y le negaron el marcapasos. Necesitaba un marcapasos de $3.000. Le negaron el marcapasos y yo no tenía esa plata, tenía un empleo con 500 pesos o dólares porque era el 1 a 1 y no llegaba a conseguir ni préstamos ni nada de $3.000. La cuestión es que a mi madre se le infectó el corazón, le subió esa infección al cerebro, perdió para toda su vida su mente. Me duele mucho hablar de esto, me cuesta mucho hablar, pero tengo que hacerlo porque es más fácil dejar este testimonio en un video que seguir repitiéndolo permanentemente, ¿no? La cuestión es que ahí empezó mi calvario, porque perdí mi empleo, me separé, fui desalojada de mi departamento donde alquilaba y paralelamente también me tuve que ocupar de mi madre, obviamente. 14 años me tuve que ocupar de mi madre y de mi hija, y los trabajos que podía hacer eran trabajos de fines de semana o changas, porque si tomaba un trabajo de tiempo completo, el sueldo no me alcanzaba para pagar una niñera y una enfermera, porque mi madre necesitaba una enfermera. Necesitaba estar atendida casi permanentemente. La cuestión es que pasaron los años y pude acceder a una hipoteca, a un crédito hipotecario social, ya dentro del gobierno kirchnerista. Ya eso con el gobierno kirchnerista, que dio la posibilidad a las personas de poder acceder a préstamos hipotecarios, etcétera, etcétera. No tan rápidamente, pero sí se dio esa posibilidad. Si no hubiera sido así, no sé qué hubiera pasado conmigo y con mi madre y con mi hija, ¿no? Yo me separé, pero con los años el padre de mi hija estuvo pendiente de nuestra hija, asistiéndola también económicamente y afectivamente. En ese sentido me quedé tranquila, pero paralelamente a esto, en la República Argentina, ¿no? Paralelamente a esto, en otro país, Paraguay, mi país de origen, vivía mi hermano. Mi hermano, 15 años mayor que yo, vivía solo en una casa y presuntamente tenía esquizofrenia. Yo había pedido la curatela a la Defensoría del Pueblo de Paraguay, había pedido la curatela de mi hermano y me lo negaron. Me decían, no señora, usted no puede pedir la curatela de su hermano para que le ayudemos con la curatela porque usted no vive en este país. Usted tiene que vivir acá. Y le decía, ¿cómo? Tengo a mi madre, tengo a mi hija, una niña, no puedo. Pero sí podría, a través de un abogado, alquilar la casa de mi hermano y con ese alquiler pagarle a un enfermero. Me dijeron que no. Bueno, entonces mi hermano siguió solo, pasaron los años, se vino la gran pandemia, mi madre falleció en el 2017, 14 años después de aquella mala praxis, ¿no? Porque eso de negarle el marcapasos fue mortal, fue criminal. Yo podía pagar en cuotas, yo tenía un sueldo, pero yo se lo ofrecí al gobierno argentino por nota, le dije,
yo le puedo pagar el marcapasos de mi madre, pero en cuotas. Me dijeron que no existía esa modalidad. O me lo tenían que regalar el marcapasos o lo tenía que comprar. No había otra forma. Bueno, yo no conocía de las leyes de discapacidad, por ejemplo, yo no conocía mucho. Obviamente, no había difusión. Entonces, cuando mi madre muere, a mí ya mis enfermedades, antes de eso, unos cuantos años antes de que mi madre falleciera, ya mis enfermedades habían aflorado y ya había pedido yo también un certificado de discapacidad. Pero vino la pandemia, me enfermé de COVID, estuve muy mal. Y después en el 2021, posterior a la pandemia, volví a tener COVID. Mi madre fallece en el 2017. Bueno, cuando yo me recupero de todo esto, ya para a fines del 2021, cuando me preparo a viajar a Paraguay para ocuparme de mi hermano, llamar a la prensa, pedir auxilio, no sé, hacer algo, encontraron el cadáver de mi hermano, que había estado un mes en su habitación. Mi hermano no quería ayuda de nadie porque no estaba bien de la cabeza, tenía problemas mentales, serios problemas mentales, que ya se notaba, pero como culturalmente, hasta que no tengas una silla de ruedas o un bastón, no sos discapacitado o no sos persona con discapacidad. Entonces, obviamente a nadie le llamó la atención todas esas rarezas de comportamientos que tenía mi hermano. Bueno, eso fue para mí muy doloroso y bueno, por eso quise hacer este video para explicarles que cuando no está la familia, en este caso la familia de mi padre es una familia muy adinerada, pero no estuvo nunca, ni cuando yo era niña, no tuve tías, no tuve tíos, no tuve primos, nada de la familia paterna, y mucho menos en una situación de desesperación, ¿no? Obviamente exceptuando a un primo empresario que me dio mi primer trabajo y que de alguna u otra forma en otro momento también se solidarizó, pero después nada más. Yo no hubiera abandonado mi país si es que hubiese tenido la presencia del Estado o la ayuda de la familia paterna. Y en cuanto a la presencia del Estado, cuando no existe la presencia del Estado, es criminal. Realmente es criminal porque la persona, una persona pierde todo cuando se enferma, porque no tiene la herramienta más importante que tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Así que espero que esto les sirva, no sé, de ejemplo a algunas personas y tomen conciencia de lo importante que es solidarizarse con otras personas y lo importante que es la presencia del Estado cuando hay discapacidad. Bueno, es un video largo, pero me costó mucho, me cuesta contar todo esto, pero lo tengo que hacer. Porque de otro modo no puedo, no puedo. Hoy me animé a hacer este video. Y cuando me anime a hacer otro para explicar lo que pasó con mi madre y con mi hermano en una manera más detallada, lo haré. Bueno, les mando un beso y muchas gracias.